Buenas tardes, alumnos. Voy a hacer la clase que debía haber hecho la semana pasada y es acerca de las terapéuticas correctivas que utilizamos normalmente en ortodoncia, cuáles son los tipos de tratamientos que hacemos. Y además de eso, vamos a tratar el tema de algunas emergencias o urgencias que ustedes eventualmente puedan tener en su quehacer profesional. Entonces, a modo de general, siempre nosotros realizamos una ficha clínica, ¿cierto? Con identificación del paciente, anamnesis, examen clínico, y con eso nosotros confeccionamos nuestro diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Y el diagnóstico que hacemos en ortodoncia no es muy distinto al que ustedes hacen en odontología general. Finalmente, es el reconocimiento e identificación de alguna patología o alguna anomalía, en este caso anomalía maxilomandibular. Y siempre nosotros tratamos de hacer nuestro diagnóstico de lo general a lo particular. Debe ser claro y preciso y lo más importante en el diagnóstico es que debe recoger la inquietud del paciente, es decir, lo que el paciente quiere corregir en su tratamiento. Entonces, para hacer el diagnóstico usamos hartos elementos, entre esos la anamnesis, exámenes, algunos exámenes complementarios, como por ejemplo análisis de modelos que ustedes han hecho, algunas imágenes, cefalometría y a veces interconsulta y diagnóstica con otras especialidades. Y lo más importante siempre es el motivo de consulta a qué viene el paciente. Entonces, realizamos un acabado desarrollo del motivo de consulta del paciente para poder identificar sus motivaciones y expectativas. Y como les decía recién, muchas veces tenemos que complementar nuestro diagnóstico con algunas interconsultas de otras especialidades. Por ejemplo, endodoncia, periodoncia, odontopediatría si son pequeños, rehabilitación, etc. Entonces, siempre nosotros estructuramos el diagnóstico por niveles o digamos, por grupo y diagnosticamos la parte esqueletal, que ustedes ya lo han visto durante el año, la parte dentoalveolar, oclusal y la parte funcional. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, una paciente de sexo femenino, 8 años, esqueletalmente clase 3 por tamaño disminuido del maxilar, el biotipo facial, la rotación, si tiene o no algún problema dental. Aquí se anota siempre si es que hay apillamiento, si es que hay agenesia, etcétera. Oclusalmente, cuál es su relación oclusal que tiene y funcionalmente cómo ella trabaja su sistema estomatognático, si tiene guías, si hay interposición, si hay una respiración atípica, etcétera. Luego de esto confeccionamos el plan de tratamiento, que es el conjunto de procedimientos que utilizamos para corregir lo alterado, y este plan de tratamiento tiene que tener una secuencia de tratamiento y muchas veces hay que tomar en cuenta para el plan de tratamiento algunas cosas externas o que se adicionan, como por ejemplo la higiene dental, la realidad cultural socioeconómica, la parte geográfica y también la actitud de los padres y familiares si son niños pequeños y el concepto de salud bucal en odontología y la rehabilitación de los colegas. Entonces los niveles de tratamiento son también por grupo, puede ser que hagamos el ideal, que es decir, que tratemos de solucionar todo lo que tiene el paciente o que debemos solucionar como profesionales. También hay nivel de tratamiento de compensación, por ejemplo, un paciente que es idealmente solucionable con cirugía ortognática, pero él no puede y no quiere realizarse ese tratamiento por distintos motivos. Nosotros realizamos una compensación de ortodoncia, que es tratar de disimular un poco el problema esqueletal. Y también tenemos tratamientos de compromiso, que eso es como realizar solamente una cosa muy precisa y concisa de lo que el paciente necesita y requiere. Y de los tipos de tratamiento existen en ortodoncia varios tipos de tratamiento. Existen la ortopedia, la parte ortodóntica conservadora, que es ortodoncia sin extracciones, ortodoncia con extracciones convencional, pacientes con resolución ortodóntica quirúrgica que deben ser acompañados de una cirugía ortognática durante su proceso, pacientes ortoperidontales y últimamente estamos tomando muchos pacientes de ortodoncia con alineadores. Yo les voy a explicar todo esto. Y el pronóstico también le va a depender muchas veces de algunas cosas como, por ejemplo, el paciente, si es cooperador, sus condiciones biológicas, su estado psicológico, edad, hábitos, condiciones económicas también y geográficas, a veces no pueden venir, son de lejos. El pronóstico va a depender también de que el tratamiento esté adecuado según su diagnóstico, que esté muy bien definido el objetivo que se va a tratar
Y también depende del ortodoncista o del profesional que tenga los conocimientos, expertise, experiencia del caso que está tomando. Una de las cosas más importantes para nosotros como ortodoncistas es la capacidad de trabajo en equipo, ya que muchas veces nosotros hacemos una especialidad muy, muy concisa y dependemos mucho del resto de los colegas que podamos trabajar en grupo. Así que eso es una cosa muy importante de este caso del ortodoncista. Según eso, podemos tener un pronóstico bueno, favorable o dudoso. ¿Y qué tratamos nosotros? Muchas veces tratamos los clases 2, los clases 3 y las asimetrías faciales y todo lo que conlleva. Entonces yo les voy a mostrar a través de esta clase varios tipos de casos, en este caso casos clínicos, desde lo más pequeñito hasta el tratamiento, digamos, de paciente adulto. Y en lo más pequeñito, en todos los pacientes siempre vamos a encontrar problemas de tipo transversal, que ustedes lo han estudiado, anomalías dentomaxilares verticales y sagitales, y cada una de ellas tiene distinto tipo de resolución. En el caso de, yo aquí pongo siempre fonoaudiología porque muchas veces nosotros realizamos tratamiento, digamos, de lo que es físico tangible, pero si el paciente no cambia su parafunción, esto recidiva. Entonces es importante que considerar la parte fonoaudiológica o kinesiológica oral de función lingual y respiración, en algunos casos. Entonces, este niñito de 4 años y medio me llega a la consulta porque la mamá encuentra que tiene una asimetría facial porque el labio del lado derecho se le cae. Entonces ella consulta por eso, en sonrisa se ve, excepto que tiene ese labio un poco caído, y cuando hacemos el examen intrabucal, nos encontramos que tiene una mordida cruzada del lado derecho, que en este caso lógicamente conlleva que tiene una compresión, pero que la mayoría de ustedes quizás dirían que es una compresión unilateral del lado derecho, pero en realidad no es así. Es una compresión bilateral, pero cuando la mandíbula trata de cerrar, como está incómoda, busca algún lado cómodo. En este caso, la mandíbula se desplazó hacia la derecha. Y por esa razón, aquí tenemos una no coincidencia en líneas medias. O sea, cuando tenemos una mordida cruzada y estas líneas medias están coincidentes, lo más probable es que sea efectivamente una compresión de un solo lado. Pero en este caso que tenemos esta compresión, pero estas líneas medias no están coincidentes, es probable que la mandíbula se haya desplazado completa, en este caso es el lado derecho. ¿Y eso cómo lo vamos a ver cuando resolvamos la compresión? Si esa mandíbula es capaz de centrarse o no. Entonces tenemos esa compresión y eso es un problema de tipo transversal. Muchas veces la tratamos con disyunción o con expansión. La expansión con aparatos removibles, yo hoy día no la estoy indicando mucho, pues esos aparatos cuesta que el paciente sean capaces de tenerlo en boca durante todo el día y finalmente terminan por ahí guardados en el velador, en el bolsillo, se pierden, se rompen, etcétera. Lo que usamos mucho es este aparato que se llama disyuntor, y que ustedes ven esta radiografía que aquí ya se produjo una disyunción, se separaron ambos lados derecho e izquierdo, y esa disyunción básicamente es debido a que la sutura media palatina aún no está consolidada en algunos niños. Dame un segundo, por favor. Entonces, hay distintos tipos de aparatos para tratar estas disyunciones. Existe este aparato que se llama Hyrax, que es más que nada un aparato fijo que va con un tornillo central que se apoya en los molares. Se usa cuando tenemos pacientes con recambio dentario en dentición mixta segunda fase, pero normalmente el que elegimos es este que se llama McNamara, que va cementado en todos los dientes, y es el aparato que yo utilicé en este pequeño, y ahí está la disyunción realizada de 6 milímetros. Aquí pueden ver el diastema que se formó, que después se cierra, y la solución de su eh, problema transversal. Entonces el maxilar recupera su ancho y, como pueden ver, la mandíbula en forma automática se centra y queda en línea media. O sea, él era un paciente de compresión bilateral con un desplazamiento hacia el lateral derecho de la mandíbula por un contacto prematuro, probablemente en el canino o en el incisivo lateral que está acá. Ahora, este tratamiento duró en total, la disyunción activa es más o menos 15 a 20 días, luego se deja el aparato puesto por 3 meses para tener una consolidación del paladar y que este no vuelva a recidivar. Si no hacemos nada, es probable que hayamos tenido a futuro un paciente como el que está aquí a la derecha. Entonces,
Eso es ortopedia. Acá tenemos otro paciente que tiene un problema similar, pero que además él tiene un problema de mordida invertida que ya no es simple, es de todos los dientes, como pueden ver. O sea, tiene una compresión y además una mordida invertida. Y este caso se trata con algo similar al otro, pero esta vez el aparato tiene unos ganchitos para poder instalar esta máscara o este aparato extraoral que se llama máscara de tracción frontal y que tiene el objetivo de impulsar el maxilar hacia adelante y poder corregir la clase 3 del paciente. Este aparato se usa durante las noches por 12 o 14 horas diarias y es un tremendo aporte para estos pacientes que están sobre todo en crecimiento. Entonces se realiza la disyunción, que en este caso se realizó la disyunción y se colocó este aparato, que este aparato de afuera es removible. Y ahí tenemos los resultados después de 6 meses de uso de esta máscara. Este es como estaba recién cuando ya quitamos los aparatos y importante después ver y hacer un seguimiento de cómo sigue creciendo el paciente, este nuevo paciente que ya está más grande y como pueden ver uno ya empieza a hacer un seguimiento de que esto se mantenga normal, si en algún minuto vuelve a quedar con mordida invertida porque la mandíbula quizás vuelva a crecer y a lo mejor el maxilar no lo acompaña, hay que volver a colocar esa máscara. Hay pacientes que tienen 2 o 3 etapas de máscara. También tratamos pacientes que tienen a veces mordida abierta, que muchas veces son ocasionadas por malos hábitos, en este caso una mordida abierta claramente por interposición lingual, que ha sido tan severa su fuerza muscular que estos dientes han sido proinclinados y se ha abierto la mordida. Incluso tiene recesión gingival en esta pieza, como pueden ver en el central inferior derecho. Entonces, el tratamiento de estos pacientes muchas veces va enfocado a controlar la lengua y es difícil hacerlo solo con fonoaudiología. Eso yo diría que, por no decir casi imposible, porque necesitamos algo más drástico que quitar un mal hábito que solamente, digamos, pensando en el mal hábito, sino que tenemos que tener algo mecánico que detenga esa fuerza muscular. En este caso, colocamos muchas veces este aparato que se llama barra lingual con rejilla, que tiene una rejita acá, y a veces este botón de NAS, que es un aparato que va en el maxilar superior y que uno le realiza muescas con una fresa para que quede áspero y sea como un elemento de distracción de la lengua. O sea, la lengua va a estar ahí metida porque va a encontrar que son molestosos y la sacamos del lugar complejo que es aquí en la parte lingual inferior. Entonces, esta rejilla siempre tiene que sobresalir al plano cruzal, 2 milímetros aproximadamente, para poder detener esta lengua. Y ahí podemos ver que está la mordida abierta y esto sin ningún bracket, sin ningún aparato, se cierra en forma casi mágica, pero no es tan mágico porque lo que pasa es que al quitar el grupo muscular lingual, empiezan a trabajar los músculos orbiculares de los labios. Y esos músculos hacen que estos dientes se empiecen a verticalizar. Ahí están proclinados y aquí ya están verticales. Y el paciente es feliz de la vida, que pudo cerrar su mordida, y la mamá también. Aquí está la radiografía, aquí todavía tenía puesto el aparato superior, que lo dejé un tiempo más, pero ya normalizamos su aparato maxilomandibular. Ahí está lo que se retruyó. En el inferior fueron 5 grados hacia atrás y en el superior se llevó 10 grados hacia palatino. La fuerza del labio es la que más nos ayudó. Y también voy a comentarle a algunos pacientes clases 3 esqueletales. La mayoría de los clases 3 que viven en Chile son por maxilar retruido. Entonces, como ya les conté, se tratan con aparatos ortopédicos como la máscara de tracción frontal con resultados variables. Aquí les voy a mostrar 2 casos. Esta niñita que tiene una clase 3 que se nota más cuando ella se ríe y que también tiene una compresión del maxilar superior, como el niño que mostré antes, y que hay que hacer una disyunción o una expansión más una máscara de tracción frontal. Es un tratamiento ortopédico y que muchas veces se acompaña con un poco de ortodoncia al finalizar la parte ortopédica. En este caso utilizamos este disyuntor, que es un disyuntor Hyrax, como les mostré antes, y que va soldado aquí a las bandas de los molares y premolares, así damos espacio para que ella pueda hacer su recambio en forma normal. Ahí está su máscara que utilizó, y aquí está, después de ampliar el maxilar, le pusimos algunos brackets porque ya estábamos alineando, mejora su oclusión, ¿cierto? Y lo más importante, que mejora su cara. Y después de tener los brackets, se estuvo los brackets un par de meses, ahí está el resultado inicial y final, y que es lo que a ella más le importaba, el inicial y final de su rostro.
y vemos claramente cómo el maxilar superior se proyectó, la mandíbula incluso se le hizo un pequeño surco, este ángulo que estaba muy abierto se cerró, así que fue súper bueno, y ella está súper feliz hasta el día de hoy, súper bien. Entonces, otro niño, un poco más grande, que tiene una clase 3 un poco más severa, también una falta de desarrollo del maxilar superior, y que en este caso vamos a utilizar un aparato similar, un disyuntor, ahí está su mordida invertida, que ya no es tan simple, bien severa, un disyuntor que está enfocado a corregir más que nada la parte anterior, porque posteriormente él tenía buena competencia, entonces se colocó un disyuntor, que en este caso tiene este resorte que hace que se abra adelante, pero no tanto atrás, y así nos permite resolver más que nada el ancho intercanino que estaba muy complejo. Y se disyuntó, pero también se colocaron estos ganchitos, ahí lo tiene con cera porque le molestaba, y se colocó el disyuntor. Como vamos a hablar de emergencia, ¿cierto? En la ortodoncia, cuando los pacientes vengan con estos aparatos y estos ganchitos pinchen, ustedes les pueden colocar cera incluso de la rosada, no hay problema. O una cosita con flow, también pueden colocar para que eso no quede tan fluo. Ahí está, ¿cierto? Después de su etapa, de la primera etapa que tuvo con el disyuntor, y así fue su avance. Este fue de la primera vez que usé la máscara, lo dejé descansar 6 meses, se la volví a colocar, mejoró, pero yo todavía no estaba conforme porque todavía encontraba que tenía cara de clase 3, así que se la dejé por 3 meses más, y aquí ya tenemos este resultado de cómo está él hoy día, que es otra persona prácticamente, con la proyección del maxilar superior, del labio, etcétera. Así que ese niño hoy día, hasta el momento, no ha sido necesario llevarlo al pabellón para una cirugía ortognática. Si no hubiésemos hecho nada, lo más probable es que este niño hubiese terminado en tratamiento de ortodoncia con cirugía. También hay mejoras de la vía aérea con este tipo de tratamiento. Aquí está antes y después, y aumenta. Vamos a hablar entonces ahora de ortodoncia convencional, que este caso que les voy a mostrar es un caso que hice con extracciones de premolares. Y acá también se pueden presentar algunas urgencias, se las voy a ir comentando. Es un paciente con una mordida un poquitito abierta, que es clase 2 y que tiene una gran protrusión dentaria, y su motivo de consulta es llevar sus labios hacia atrás. Entonces, cuando tenemos este motivo de consulta, muchas veces tenemos que recurrir a extracciones para poder llevar los incisivos hacia palatino. Tiene unos labios gruesos y no le gusta tener esos labios tan adelante. Entonces se planifica el tratamiento, muchas veces hacemos este BTO, que es como una cefalometría, pero que tiene movimiento dentario y que permite que nosotros podamos ver cómo nos van a quedar nuestros labios después del tratamiento. Entonces ahí está el motivo de consulta, era su labio, y el diagnóstico son clase 2 escletal, con apiñamiento moderado o severo en la arcada superior. Así que se planifica una ortodoncia con extracciones de premolares superiores, de primeros premolares superiores. Perdón, cuando uno parte con ortodoncia, uno instala los brackets y uno empieza a colocar sus arcos. Muchas veces nosotros enviamos a hacer las extracciones con los arcos puestos, y así el paciente no se nos pierde, porque a veces si mandamos a hacer la extracción de premolares y después pasó que faltó 4 o 6 meses para instalarse los brackets, este espacio se cerró, pero con el avance de los molares. Entonces, muy importante. Y ustedes van a ver muchas veces que les mandan a sacar premolares con los brackets puestos, pero no le tengan susto porque este arco, este alambrito que va acá, es muy delgado, entonces el forceps entra entre medio y no hay ningún problema para hacer la extracción. Entonces, ahí están los aparatos recién instalados, está con un arquito que es blando, que es de un material que se llama níquel titanio, es una aleación de níquel con titanio y que tiene memoria elástica y va alineando y nivelando de a poco. Ahí ya está un poco mejor. Y a medida que va pasando el tratamiento, uno va aumentando el grosor del alambre hasta llegar a este arco, que es un arco ya de trabajo, que es un acero, un arco duro, y que en el fondo podemos realizar una fuerza elástica para mover los dientes y cerrar los espacios que nos quedan. Aquí ya está solucionado el apiñamiento, pero nos quedan espacios a la arcada superior e inferior y tenemos que cerrarlo. Y aquí es cuando muchas veces tenemos la urgencia que tenemos, que se nos sale el alambre por atrás, cuando se empieza a ir hacia atrás, empieza a sobrar un cachito de alambre que es muy molestoso para el paciente, y es probable que le lleguen urgencias de eso también en esta zona de acá. Así que es importante que sepan cómo manejarlo. Yo al final de la clase les voy a mostrar algunos tips para que puedan solucionarlo mientras el paciente acude a su ortodoncista. Ahí está mejor, ya está terminando el caso. A veces ocupamos algunos aditamentos extra como microtornillos,
que nos sirven para intruir. En este caso, este molar estaba con mucho contacto y él no quedaba en un buen engranaje a nivel de los premolares. Entonces decidí intruir los segundos molares con microtornillo, una fuerza vertical hacia arriba. Y así como el paciente quedó finalmente, ¿cierto? Mejoró con la intrusión, mejoró el engranaje porque la mandíbula rotó hacia adelante y pudo quedar en neurooclusión canina y molar. Estos son tratamientos que son largos, entre 2 años y 2 años y medio, y después los pacientes obviamente mejoran su armonía facial, su motivo de consulta fue solucionado y él obviamente ahora ya tiene su diente y su sonrisa muy bonita. Vamos a hablar también de pacientes que necesitan de cirugía ortognática, pacientes ortoquirúrgicos, y les voy a mostrar un caso. Ella es una persona, una señora que tiene un problema severo respiratorio y que, como pueden ver ustedes, no tiene ángulo de cuello y consulta por un tratamiento de ortodoncia con cirugía. Y estos casos nosotros los estudiamos muy bien porque tenemos que verificar qué tratamiento vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar, cómo ordenamos los dientes, si hay que hacer o no extracciones, y muchas veces, o la mayoría de las veces, es motivo de reunión del equipo que la va a tratar, que participa allí el ortodoncista, el cirujano maxilofacial, el kinesiólogo y muchas veces también un psicólogo porque va a cambiar la cara de la paciente y no es fácil después de despertar el pabellar, encontrarse que la cara no es la misma y que el paciente encuentra que esa persona que está en el espejo no es ella misma. Entonces, sobre todo en las mujeres, hay cierto, digamos, hay que tener cierta precaución con la parte psicológica. Entonces, ella se hizo, la tratamos con ortodoncia quirúrgica o prequirúrgica, que fue enfocada más que nada en resolver el apiñamiento. En la arcada inferior, como tenía una curva de tan aumentada, tuve que tratarla con un segmento en los incisivos inferiores, no unirlo a los premolares. Eso se decidió nivelar en la cirugía. Y aquí está el tratamiento que hicimos con ella, ¿cierto? Se extrajo un premolar, pero después el cirujano, el otro premolar, dijo, se lo voy a sacar mejor en la cirugía porque voy a cortar este segmento y llevarlo hacia atrás. Entonces, este segmento, él planificó cortar esto y llevarlo hacia atrás. Entonces, ahí está un BTO que hacemos siempre de qué cirugía se pretende hacer. Aquí están los 4,8 milímetros de la extracción del premolar y del espacio que él va a cerrar. Y también la cirugía de la mandíbula y del mentón. Esta es una visualización, un morphing, una simulación de cómo va a quedar ella después de su cirugía. Aquí está lo que se definió en el plan quirúrgico. Esto antiguamente se hacía cirugía en los modelos, hoy día se hace digital. Esta es una paciente antigua y ahí están los cortes que se hicieron con ella, la extracción del premolar. Y también se planificó hacer una liposucción submental. Y ahí viene a los primeros 4 días después de la cirugía, que en realidad viene con edema, pero no es tanto para la cantidad de cirugía que ella tuvo. A los 6 días, su mordida a los 17 días, 23 días va mejorando, ¿cierto? Todavía tiene el labio hinchado. Y aquí vemos, ¿cierto?, que se están cumpliendo los objetivos propuestos en la cirugía. Esa era la opción que se decidió dejar. Entonces, lo que queda aquí es más que nada lo que ustedes ya vieron: ortodoncia, cerrar los espacios, mover los dientes de un lado hacia el otro, etcétera. Y así como ella quedó finalmente después de 3 años de tratamiento en completo, donde se logran los objetivos oclusales, ¿cierto? Dentarios estéticos, dentarios faciales, y lo más importante, su función respiratoria, que ella era lo que ella buscaba. Así está ella, ¿cierto? Y si ustedes ven, sagitalmente tiene un bonito perfil y una linda sonrisa, así que se cumplió con todo su objetivo. También tenemos por otro lado algunos pacientes que son ortoperidontales y que ellos requieren de un tratamiento entre dos especialistas, entre los ortodoncistas y entre los periodoncistas, y que son casos bien complejos porque en el fondo esos pacientes muchas veces tienen sus dientes con indicación de extracción. Esta señora, por ejemplo, venía con esos incisivos centrales sueltos, con una sobrecarga oclusal de los incisivos inferiores contra los superiores y que requiere de un tratamiento ortoperiodontal y muchas veces acompañado con implantología. En el caso de ella, yo había pensado, me junté con el implantólogo y con la periodoncista, es un tratamiento de varias especialidades, y habíamos definido dejar implantes en la zona del premolar que está acá, de la pieza eh, 4,5, y en la zona de la pieza 2,5, el premolar de allá,
Y este espacio de acá yo propuse cerrarlo igual que el del otro lado. Así que, pero ahí está su radiografía, que es un caso bien complejo porque tienes poco soporte periodontal, tenía una periodontitis incipiente, fue tratada por la periodoncista y luego me la deriva de vuelta. O sea, un tratamiento que va en conjunto y que yo hago controles mensuales y la periodoncista realiza también sus controles mensuales. Y en este caso los molares, como pueden ver ahí, están mesoinclinados. Estas raíces tengo que corregirlas, llevarlas para acá y verticalizarlas para el implante. Pero llega el momento en que la paciente dice, no, no quiero usar implante, doctora, y quiero que me cierre todos los espacios. Y ahí yo le digo, bueno, todo se puede, pero toma tiempo. Entonces hay que hacer un tratamiento que va a durar al menos unos 3 años para poder corregir eso. Y el problema mayor era que el incisivo central superior estaba muy proinclinado, casi acostado horizontalmente, y había que llevarlo hacia atrás. Pero para llevarlo hacia atrás tenemos este tope, entonces muchas veces tenemos que intruir este incisivo inferior para poder retruir el incisivo superior y poder lograr esto que está acá en el BTO. Entonces es un tratamiento más complejo y eso es como un morphing de lo que se quiere lograr. Ahí parte conmigo, yo le pongo el aparato, como pueden ver, está con un arco delgado. Y aquí ya con otras terapias mecánicas para llevar estos decisivos hacia abajo, introducirlos, meterlos en el hueso, que tiene varias ventajas. Entre eso se gana también soporte periodontal. Deme un segundo, por favor. Disculpen. Entonces, como les decía, estamos instruyendo el grupo incisivo y queremos a su vez cerrar los espacios y llevar los incisivos superiores hacia atrás. Entonces, ahí estamos con algunos artefactos que ocupamos en ortodoncia. Estamos instruyendo, ¿cierto? Estamos cerrando, ahí queda una cadena elástica, estamos llevando el canino hacia atrás y para posteriormente llevar los incisivos hacia atrás, que era el motivo de consulta de ella. A todo esto el motivo de consulta era la proinclinación de los incisivos superiores. Ahí estamos cerrando y como pueden ver el espacio va manejándose bien y aquí ya está completamente cerrado. Eh, Muchas veces yo he escuchado por ahí que los periodistas, el plantólogo dicen el molar no va a caminar si tiene un filo cuchilla en hueso, pero en realidad eso no pasa. El molar va a caminar igual porque el movimiento dentario se acompaña con su odontón, es decir, con su periodonto, con su tejido óseo, con su encía. Lo que sí pasa es que a veces una pequeña invaginación donde no había hueso en la tabla vestibular. Entonces ahí ya está, aquí pueden ver esa invaginación que quedó, pero el molar quedó con la misma recesión que tenía el día uno y quedó mucho mejor plantado, quedó vertical, no quedó inclinado hacia adelante. Aquí podemos ver la comparación. Y es una paciente que tuvo un tratamiento que fue guiado por el periodoncista y por la ortocista que fui yo en este caso. Aquí podemos ver la sobremordida que tenía inicialmente, o sea, este incisivo lateral chocaba en el paladar y así como está hoy día, con una normoclusión, ¿cierto? El molar verticalizado totalmente y el cierre de espacio logrado. Y si vemos la radiografía que se la voy a mostrar, ella obviamente muy contenta con sus resultados porque le cambió esos dientes que estaban inclinados, bajaron hacia atrás al menos unos 10 grados y eso le dio mucha estética facial también. Ahí está la radiografía antes y después, todo lo que aquí mejoramos este overjet y overbite y también la radiografía panorámica, todo lo que se verticalizaron los molares para poder llegar a cerrar esos espacios. Tratamiento largo, como les decía, pero que son pacientes que son tratables con ortodoncia. Entonces, aquí les voy a comentar un poco lo que hoy día estamos haciendo como ortodoncistas, que son tratamientos con alineadores. Esta es una señora que no le voy a colocar bracket porque estéticamente no va a andar bien para su edad, pero sí que tiene un tratamiento complejo en el cual tiene un apillamiento superior no menor y abajo tiene un apillamiento muy severo que decidí tratarla con alineadores en la arcada superior y con bracket en la arcada inferior. Aquí está un setup que uno realiza en un software donde uno ordena los dientes y visualiza lo que se va a lograr. Entonces, aquí uno realiza como un pequeño video de qué es lo que se va a lograr o cómo se van a mover los dientes para llegar al resultado óptimo. Y eso es lo que yo planifiqué en un principio, realizar una alineación en base a expansión del maxilar superior y poder, ¿cierto?, dar espacio para meter esto incisivo, canino, etcétera. Aquí estamos expandiendo a nivel de premolares. Es un tratamiento que se planifica por etapa y que muchas veces lleva acompañado attachment o estos aditamentos que se colocan encima de los dientes con composite y que ustedes van a encontrar muchos pacientes que tienen algunas pelotitas, son pacientes que están en tratamientos con alineadores
y esos attachments son importantísimos para apoyarse, para que el alineador se apoye en el diente y produzca el movimiento dentario que se planificó. Aquí ya llevaba ya un tiempo de tratamiento, creo que ya había terminado la primera etapa alineadora, está mejor, le falta, abajo todavía está con cierre de espacio. Entonces, se realiza un nuevo setup para ver qué es lo que le está faltando. Ella estaba contenta y aquí podemos ver que el lateral le falta, el canino central todavía le falta un poco de alineación. Y se realiza muchas veces una superposición digital en el cual se superpone el modelo, el que nosotros planificamos, que en este caso es el café, con el verde que es el modelo de lo que llevamos. Y se vuelve a hacer una nueva etapa de tratamiento que va enfocada a corregir lo que falta. Entonces ahí está los resultados finales de ella. Ahí está la alineación superior, ¿cierto? La alineación inferior con sus contenciones. Y aquí es una superposición de la fotografía de lo planificado, que es el que está ahí en blanco con rosado, con lo logrado. Y como ustedes pueden ver, estos tratamientos funcionan bastante bien, pero tienen que ser planificados y ordenados por un ortodoncista, no por un odontólogo general o por un laboratorista o por un laboratorio, porque hoy día hay muchas marcas que están de moda. Ustedes seguramente conocen Invisalign, Keep Smile, etcétera, pero la planificación es lo más importante y debe ser planificado por un profesional que tenga la experticia del movimiento dentario. Así son sus resultados finales, que ya quedó muy feliz, muy contenta con eso. Y para finalizar la clase, les voy a comentar un poco acerca de las distintas emergencias que tenemos en ortodoncia y que muchas veces les van a llegar a ustedes y que no van a saber cómo solucionarlo. El típico caso del braque desprendido, aquí les voy a colocar este video. Ya, como pudieron ver en el video, en el fondo es, si el paciente le molesta el braque que anda para allá y para acá y le está causando una lesión, hay que retirarlo. Si no, pueden dejarlo si es que tiene una cita próxima con el ortodoncista. Así que todo es variable y va a depender de la sintomatología y de la lesión que tenga el paciente. Esa es una de las urgencias bien comunes que llegan. Importante que ustedes realicen alguna maniobra en el paciente, manden una interconsulta para que el ortodoncista sepan lo que hicieron. Ahora, tenemos también la otra urgencia que es el arco largo que daña la mucosa, sobre todo acá en las mejillas. Esto es súper común y en realidad, más que una urgencia, es algo esperado. Ustedes vieron cuando yo cerré el espacio hacia atrás del chico, ese arco se corre hacia atrás y empieza a molestar sí o sí en algún minuto. Entonces, si a veces el paciente no tiene acceso a ir al ortodoncista de forma inmediata, va a ir donde ustedes, donde son odontólogos general, y les va a pedir ayuda. Lo ideal acá es cortarlo con un alicate de corte que corta esto, que se llama alicate de corte distal, pero no todos ustedes lo van a tener, así que la alternativa es colocarle un poco de flow o de resina a esta puntita para que no quede dañando, como van a ver aquí en el video.
Ya, como vieron ahí, entonces esa es una de las alternativas que pueden utilizar para solucionar el problema del arco largo. Otra emergencia que tenemos que es menos común es cuando un aparato viene cementado o descementado de uno de los lados. Entonces, este es complejo en el sentido de que depende del aparato, a veces se lo pueden tragar. Este es un aparato grande, aquí hice un ejemplo para que ustedes lo vean, pero a veces son más chicos, tienen más ganchitos, son más filudos. Entonces, lo ideal es tratar de sacarlo del otro lado y sacarlo completo. Pero para eso tienen que tener este alicate, que es un alicate que se llama sacabandas. De lo contrario, es mejor que lo deriven con su ortodoncista que se lo retire. Em, También este aparato a veces se incrusta en la mucosa. Ahí también vienen de urgencia, ideal indicarle el colutorio y enviar una nota al ortodoncista para que vea si ese aparato es posible retirarlo o no. Así que eso es lo que tenía preparado en emergencias en ortodoncias. Así que esta es la clase. Yo le voy a mandar las preguntas a la doctora Silva. Agradezco a la doctora Silva por haberme invitado a participar en esta UTE. Y nada, estudien. Les voy a hacer varias preguntas de la primera parte sobre todo. Y que les vaya bien. Ojalá les sirva como material para su diario que ser. Esto va a quedar grabado en un curso, así que lo pueden ver cuantas veces quieran. Muchas gracias. Chao, chicos.